¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bueno, hacía rato que quería hacer un video sobre coleccionismo, ¿no? Y sobre esos 5 consejos que a mí me hubiera gustado que me den antes de haberme metido en el coleccionismo. Entonces yo este video lo pienso, por un lado, para aquel tipo que, como creo que estuvimos muchos acá, está mirando en este momento a través de la vidriera, ¿no? Es decir, quiere empezar a coleccionar, todavía no tiene una consola, quizás, todavía no tiene ningún juego y se llenan los ojos mirando videos de colecciones y poniendo, guardando publicaciones de cosas que le interesaría comprar, ¿no? O sea, esta publicación va para esa persona. También va para aquella persona que, como muchos acá, coleccionamos hace tiempo. Me parece que hay cosas interesantes que podemos discutir sobre eso. Y también incluso puede ir para aquel que no colecciona, aquel que tiene la consola pirata, se jacta de no estar gastando plata en plástico. Y bueno, este video también podría servir para reforzar esa idea, ¿no? Qué bien que hago en no coleccionar. Pero bueno, en cualquier manera, me gustaría un poco ahondar sobre ciertos aspectos del coleccionismo. Es un tema muy amplio, con muchas aristas, y considero que es muy divertido de abordar desde diferentes puntos de vista, ¿no? En este momento lo que voy a hacer, aparte de estar tomando mi segunda taza de café del día, es mencionar un poquito del background mío, de cómo es que yo me metí en esto del coleccionismo, cómo es, qué tipo de coleccionador, de coleccionista soy yo. Y eso me parece muy relevante a la hora de dar estos 5 consejos, porque cada uno tiene su forma de coleccionar y los 5 consejos que yo voy a dar es basado en mi manera de coleccionar. Les pido disculpas si cada tanto voy parando porque, bueno, para no se me enfríe el café. Entonces arranquemos. Yo arranco en esto del coleccionismo como tal, más o menos en el 2012, que es cuando yo consigo una Super Nintendo americana nueva, de un tipo que justamente le había quedado, junto a otras máquinas, le había quedado una juguetería, el tipo había tenido una juguetería y él es como que, bueno, tenía un par de remanentes que le quedaron de los 90 y yo lo encontré, di con él, le compré una. Y ahí empiezo yo, con la Super Nintendo, consola que no tuve en su momento y en el 2012 la compro. Ahí empecé a coleccionar Super Nintendo americano, bueno, eso fue el despertar de mi colección. Pero sumémosle otra cosa, sumémosle que en ese momento yo vuelvo a conseguir un Game Boy Color. ¿Por qué? Por la nostalgia. ¿La nostalgia de qué? De lo que tuve, de lo que jugué y de lo que disfruté. Es decir, de Pokémon. Me consigo un Game Boy Color, primero con Pokémon, creo que Red, sí, Pokémon Red, y eso también fue un puntapié inicial para que yo comience a coleccionar. Ahora bien, eso fue, como digo, el puntapié inicial, porque después de eso mi universo se fue expandiendo, no solamente a lo retro, sino que estaba hoy en día. Y ahí entra la 3DS, no este modelo, sino el que estaba en ese momento. De hecho, tuve el primer modelo, como dije en otros videos, el XL, el segundo modelo de la consola, el modelo 3DS XL. También tuve la Wii U, y bueno, y de ahí fue en ascenso. Empecé a coleccionar muchos sistemas de muchas marcas, o sea, es decir, de Sony, de Nintendo en su mayoría, de Sega. Nada de Xbox, la verdad nunca me interesó Xbox. Hago mal, lo sé, pero no, a veces uno no se puede abarcar tanto, no puede expandirse tanto. Pero la realidad es que me comienzo a diversificar y termino en un punto en el 2017 donde ya no solamente tenía 3DS, Game Boys, Nintendo 64, Sega Mega Drive, Sega Genesis, Sega Saturn, todo tipo de Game Boy Advance, Game Boy Micro, DS, 3DS obviamente, pero me encuentro en un punto donde no solamente tenía muchísimas consolas, sino tenía varias versiones de la misma consola. Es decir, por ejemplo, de la Super Nintendo tenía Super Famicom, la japonesa, la Super Comboy, que es la coreana, la Super Nintendo americana, la Super Nintendo europea, alemana. Y no hay que hablar de Nintendo 64 con los diferentes colores de la Fantastic Series, o con Game Boy Color, sus diferentes colores, o Game Boy Advance. Entonces ya me encuentro sobresaturado. Y sumémosle que no solamente tenía las consolas, yo coleccionaba juegos físicos para todas de ellas, para todas. Ahí tengo un punto de quiebre, porque ahí lo que me ocurre es justamente que la colección me empieza a pesar.
Bueno, ese es un tema recurrente. A mí cuando una colección me pesa, la dejo ir. ¿Y qué sería que me pese una colección? No simplemente la colección te pesa porque, bueno, ocupa lugar y porque ocupa espacio físico, pero también porque ocupa espacio mental. ¿Sí? Ocupa espacio mental la colección. Y eso es un hecho que pocos hablan, pero creo que todos los coleccionistas que están viendo en este momento saben a lo que me refiero. Ocupa un espacio mental. Ahí hago una gran curación, como digo yo, una poda de mi colección. Hago una gran poda de mi colección. Es decir, dejo ir casi todo, casi todo. Eh, de 24 consolas que tenía, termino teniendo hoy en día, me quedé con, no sé, con 7 consolas más o menos. Eh, que son un montón igual, ¿no? Para alguien que no colecciona, son un montón. Pero para alguien que tenía 24 consolas más todos los juegos que coleccionaba, es una gran reducción. Ahora, hay algo interesante que es lo siguiente, y con esto vamos a empezar el video. Yo simplemente colecciono juegos que voy a jugar. Yo no compro el artículo raro por lo raro en sí, ni tampoco el artículo caro porque es caro y porque eso le da prestigio a mi colección. Yo no soy ese tipo de coleccionista. Yo todo lo que yo tengo en mi colección es porque son juegos que compro para en algún momento jugar. ¿Sí? Eso, importantísimo detalle eso. Entonces, dicho eso, y aclarando que hoy en día tengo 2 colecciones únicamente, porque sí, ustedes habrán visto varias consolas mías, pero para todas ellas tengo Everdrive, o Flashcard, o R4, por ejemplo el Game Boy. Sí tengo quizás, por ejemplo, en el Game Boy Micro tengo el cartucho original de Pokémon Leaf, porque los Pokémon me gusta tener los originales, eso es una cosa así. Pero la realidad es que mi colección real de videojuegos está en 3DS, que sí colecciono físico, y en menor medida en Switch. Hace unos meses atrás hubiera dicho Super Famicom, pero la verdad es que hoy en día ya Super Famicom no colecciono, sí tengo la consola, el Super Convoy coreano, y mm, todo lo que era colección física de Super Famicom lo vendí y me conseguí de a un juego a medida que voy jugándolos y pasándolos, sueltos. No sé, me agarró el pire y empecé a hacer eso. Ahora sí, con 3DS sí colecciono físico y es una colección que disfruto mucho. Y con Switch colecciono físico, tengo muchos menos juegos que en 3DS y es una consola que me incomoda un poco, que ya hablaré de eso en algún video. Pero bueno, volviendo al coleccionismo, entonces ya saben, mi manera de coleccionar es justamente comprando juegos o consiguiendo juegos que justamente yo consigo para jugar. Dicho eso, vamos a mencionar el primer consejo que les daría a un coleccionista. Centrate en una consola, ¿sí? Empezá coleccionando una consola. Elegite la que más te gusta, la que, no sé, la que está en este momento de moda, la que te trae recuerdos de tu infancia y vendiste o te hicieron vender o perdiste o regalaste y querés volver a tener, pero centrate en una sola consola. No empeces comprándote, no, bueno, me compro la 3DS y después me compro la Switch y después me compro la DS y después la PlayStation 2 y... No, no, no. Centrate en una consola sola. Porque, haceme caso, le vas a sacar mucho más jugo. Cuando vos tenés solamente una consola le vas a sacar mucho más jugo. Sobre todo por el tema de no solamente jugar, sino de coleccionar, ¿no? Así que mi primer consejo es centrarte en una sola consola. Mi segundo consejo es anda únicamente por lo que vas a jugar. Este consejo viene de la mano de cómo colecciono yo. Yo sé que el coleccionismo y el jugar videojuegos no necesariamente van de la mano, ¿no? Hay gente que colecciona consolas y juegos cerrados y si a ellos les hace feliz, está perfecto. En mi caso yo no consigo eso, yo consigo que todo lo que consigo es para usar. Todo juego que esté cerrado es porque momentáneamente está cerrado, pero en un momento cuando lo vaya a jugar lo voy a abrir. ¿Tengo juegos cerrados en mi colección? Sí, tengo, pero no los tengo cerrados por el placer de que estén cerrados, simplemente porque todavía no los estoy jugando. No por un tema de preservarlos así, ¿no? Así que mi segundo consejo es anda únicamente por lo que vas a jugar. No te distraigas en otras cosas, no te distraigas en el juego
raro porque es raro, o no, este juego porque cuesta mucho, lo voy a conseguir, lo voy a comprar, o este juego, bueno, me lo recomendaron y me dijeron que es muy buen juego de la consola, si bien a mí no me gusta, pero lo voy a tener porque, no, anda únicamente por lo que vas a jugar. Empezá consiguiendo cosas que vas a jugar, que tenés pensado jugar. Conseguite, qué sé yo, el Animal Crossing, ¿te gusta el Animal Crossing? Bueno, comprate el Animal Crossing y porque lo vas a jugar, ¿sí? Porque lo querés jugar. Entonces, lo que yo les quiero decir es, primer consejo, como digo, centrate en una consola. Segundo, anda únicamente por lo que vas a jugar. Tercer consejo, a ver, pausa las compras. Pausa las compras por dos motivos. Por tres motivos, te diría yo. La primera es el económico, ¿no? No puedes estar comprando continuamente y gastándote o sea, endeudándote por videojuegos. Es una estupidez endeudarse por videojuegos. Es una tontería. Es un hobby. No puede representar un desequilibrio económico en tu economía. Así que, por ese lado, pausa las compras. Pero por el otro lado que te digo que pause las compras es justamente para disfrutar eso que compraste. Para disfrutar, que no sea que compraste un juego y ya al día siguiente estás comprando otro, y ya al día siguiente compras otro, y no te permitís gozar ese momento de, che, tengo el juego, me llegó, lo recibo, veo la caja, lo empiezo a jugar. Entonces, mi consejo es pausar las compras. Empezá de a poco, ¿no? Centrate en una consola, anda únicamente por lo que vas a jugar, pausa las compras. Cuarto consejo, sé paciente. Sé paciente. Eso es una cosa que a cualquier coleccionista habría que decirle, ¿no? A cualquier persona en realidad. Pero lo bueno tarda en llegar. Y a veces, y acá vamos a ponernos más filosóficos, vos tenés que ser paciente con esto del coleccionismo. Porque no te puedes esperar porque de repente apareció algo y ya lo querés. Y no, compará precios. Fíjate en diferentes lugares. Siempre digo lo mismo. Si coleccionás retro y te conseguiste, no sé, te conseguiste ayer qué sé yo, el juego, no sé, el Zelda Link to the Past de Super Nintendo. Pensás que ese juego está dando vueltas, pasando de mano en mano hace 30 años. ¿Cuál es el apuro de tardar un mes más, 2 meses más o un año en conseguirlo? ¿Cuál es el apuro realmente? ¿Cuánto más va a subir ese juego? No, bueno, por el tema del precio, va a subir. Bueno, sí, lo pagarás. O sea, que no te corra el tema del precio. Eso es lo que yo pienso, ¿eh? Entiendo muy bien el tema de no, hay que comprar ahora porque si no el precio sube. Entiendo. Yo también soy ejemplo de todas las cosas que no hay que hacer o el ejemplo también de las cosas que no hay que hacer en el coleccionismo. Por eso creo que puedo hablar un poco del tema este. Pero sé paciente. Porque a veces uno por desesperación termina pagando más de lo que debería pagar. A veces uno por desesperación le termina comprando a alguien que no debería o cae en una estafa, mucho en el tema de las redes, porque ve un buen precio y no lo puede dejar pasar. Nada. O sea, todo se consigue, todo se puede conseguir con tiempo, bueno, obviamente con dinero, pero siempre comparando bien, ¿no? Comparando bien precios, lugares, estado estético, ¿no? A veces uno, no, compro este juego y está todo hecho bolsa, pero no, lo compro porque no parece más y de repente después al mes apareció otro en perfecto estado y más barato. Entonces, pensá bien lo que querés conseguir y en qué estado querés conseguirlo. Y también pensá bien cuánto querés pagarlo. Pero también sé lógico. Es decir, no, nada, bueno, no te pago qué sé yo, un Mario All Stars 3D de Switch, no te lo voy a pagar más de, no sé, $25. Y bueno, me parece que es una cosa ilógica. Puede pasarte, pero te puede pasar como ganar la lotería, ¿no? Es una en un millón. También tenés que tener cierta cintura y conocer un poco de precios. Pero sé paciente. Y el último consejo que les voy a dar es el siguiente. Es quédate con lo que tenga significado. Y este consejo no te lo va a dar cualquier coleccionista, sino algunos que cada tanto, perdonen que tomo café, sino alguno que cada tanto haga un análisis sobre lo que tiene y sobre si lo que tiene en materia de artículos coleccionables y de videojuegos, en sus estanterías, si lo que tiene es significativo, si lo que tiene le aporta.
¿Entienden eso? Porque eso es un concepto muy, muy importante. Es, quédate con lo que tenga significado. O sea, vos jugaste, por ejemplo, jugaste el Breath of the Wild en Switch. Lo tenés físico. Ese juego te generó, no sé, te enamoró, te encantó, te gustó, no sé, creaste una conexión con el juego que no la creaste con tantos otros que jugaste. Bueno, ese juego me parece que merece estar en tu colección. Me parece que merece. Porque significa algo más que simplemente una caja y un ROM. Pero hay veces hay muchos juegos que uno juega y que quizás la verdad es que no aportan a la colección. Porque te das cuenta que no son tan buenos como pensabas, porque te das cuenta que puedes prescindir de ellos, o porque te das cuenta que a veces hasta manchan la colección. Entonces, tener la libertad y la cintura de decir, bueno, mira, la verdad que sí, tengo quizás, qué sé yo, tengo 30 juegos de Switch. Pero acá hay 7 juegos de Switch que la verdad que todo bien, pero no me generan nada, no tengo un vínculo con esos juegos. Y bueno, déjalos ir. Es preferible una colección que sea más chica, pero que tenga más peso, que cada ítem que vos tengas en esa colección tenga un real significado, que una colección enorme solamente por ser enorme. O sea, así que el quinto consejo sería quédate con lo que tenga significado. No sé, es un tema que se puede hablar un montón, el tema del coleccionismo, y se lo puede abordar desde diferentes ángulos. Yo hoy en este video lo abordo desde 5 consejos que le diría a alguien que quiere empezar a coleccionar. Pero bueno, seguramente vamos a seguir hablando del coleccionismo acá en el canal. Y bueno, quisiera saber tu opinión. ¿Vos sos coleccionista o no sos coleccionista? ¿Qué opinas? ¿Sentís que algo de estos consejos te ha tocado o te hubiera gustado recibir en su momento? Y lo vamos a repasar. Centrate en una consola. Andá únicamente por lo que vas a jugar. Pausá las compras. Sé paciente. Y quédate con lo que tenga significado. Bueno, nada, déjame en comentarios. Contame qué coleccionás. Contame qué tipo de coleccionista sos. Si coleccionás sellado. Si considerás que el coleccionar y el jugar van por andariveles totalmente diferentes. O si en cambio en realidad tienen puntos de intersección. Nada, quería saber un poco de eso. Les mando un abrazo grande. Saludos.